Arthur Schopenhauer. El mundo como voluntad y representación. Libro segundo. El mundo como voluntad. Primera consideración. La objetivación de la voluntad. Nos habitat non tartara, sed nec sidera celi, spiritus in nobis qui viget illa facit. En nosotros habita, no en el tártaro ni en las estrellas del cielo, todo ello lo hace el espíritu que nos llena. Agripa de Netescheim, Epis 5:14. En el libro primero hemos considerado la representación solamente en cuanto tal, es decir, según su forma general. Ciertamente, por lo que respecta a la representación abstracta, el concepto, este se nos dio a conocer también en su contenido en la medida en que recibe todo su contenido y significado exclusivamente de su relación con la representación intuitiva, sin la cual sería carente de valor y vacío. Así pues, al centrarnos plenamente en la representación intuitiva, pretenderemos llegar a conocer también su contenido, sus determinaciones próximas y las formas que nos presenta. En especial nos importará obtener una explicación sobre su verdadero significado, sobre aquella significación suya que comúnmente es sólo sentida y en virtud de la cual esas imágenes no pasan ante nosotros como algo totalmente ajeno y trivial, como por lo demás habría de ocurrir, sino que nos hablan inmediatamente, son comprendidas y cobran un interés que ocupa todo nuestro ser. Dirigimos nuestra mirada a las matemáticas, la ciencia natural y la filosofía, de las que cada uno de nosotros puede esperar que le proporcione una parte de la deseada información. Pero en primer lugar encontramos la filosofía como un monstruo de muchas cabezas, cada una de las cuales habla un lenguaje diferente. Es cierto que no todos estamos en desacuerdo sobre el punto aquí propuesto, el significado de aquella representación intuitiva, pues, con excepción de los escépticos y los idealistas, todos los demás hablan, bastante de acuerdo en lo fundamental, de un objeto que es el fundamento de la representación y que es diferente de ella en toda su existencia y esencia, pero se le asemeja en todas sus partes como un huevo a otro. Mas eso no nos sirve de ayuda, pues no somos capaces en absoluto de distinguir entre ese objeto y la representación, sino que encontramos que ambos son una y la misma cosa, ya que todo objeto supone siempre y eternamente un sujeto, por lo que sigue siendo representación, como también hemos visto que el ser objeto pertenece a la forma más general de la representación, que es precisamente la descomposición en objeto y sujeto. Además, el principio de razón que aquí invocamos no es igualmente más que una forma de la representación, en concreto, la conexión regular de una representación con otra, pero no la conexión de toda serie finita o infinita de representaciones como algo que no es representación, esto es, que no puede ser representable. Pero ya antes se ha hablado de los escépticos y los idealistas, al explicar la disputa acerca de la realidad del mundo externo. Si ahora buscamos en la matemática el conocimiento cercano de aquella representación intuitiva que conocimos de forma meramente general, según su forma, solo nos hablará de aquellas representaciones en la medida en que llenan el tiempo y el espacio, es decir, en cuanto son magnitudes. Nos indicará con suma exactitud el cuánto y el cuán grande, pero dado que eso es siempre meramente relativo, es decir, una comparación de una representación con otra y solamente en aquella unilateral consideración a la magnitud, tampoco esa será la información que principalmente buscamos. Si, por último, dirigimos la mirada al amplio dominio de la ciencia natural, dividido en muchas parcelas, podemos ante todo distinguir dos secciones principales de la misma. Esta es o bien descripción de formas, a la que denomino morfología, o bien explicación de los cambios, a la que llamo etiología.
La primera considera las formas permanentes. La segunda, la materia cambiante según las leyes de su tránsito de una forma a otra. La primera es lo que, aunque de manera impropia, se denomina historia natural en toda su extensión, en particular como botánica y zoología nos da a conocer las distintas formas orgánicas que permanecen bajo el incesante cambio de los individuos y están así firmemente definidas. Formas que constituyen una gran parte del contenido de la representación intuitiva. Ella las clasifica, las separa, las une, las ordena en sistemas naturales y artificiales y las traduce en conceptos que hacen posible la visión de conjunto y el conocimiento de todas ellas. Además, se demuestra una analogía en el conjunto y en las partes que está infinitamente matizada y las recorre todas. Unité de plan, en virtud de la cual se asemejan a una multitud de variaciones sobre un tema no dado. El tránsito de la materia por aquellas formas, es decir, el nacimiento de los individuos, no es una parte fundamental de la consideración, ya que cada individuo nace de un semejante a través de la generación que, siempre igual de misteriosa, se subtrae hasta ahora al claro conocimiento. Mas lo poco que se sabe de ella encuentra su lugar en la fisiología, que pertenece ya a la ciencia natural etiológica. A esta tiende ya la mineralogía, en especial cuando se convierte en geología, si bien por su temática principal pertenece a la morfología. Etiología propiamente dicha son todas las ramas de la ciencia natural cuyo tema fundamental es el conocimiento de la causa y el efecto. Estas enseñan cómo, según una indefectible regla, a un estado de la materia sigue necesariamente otro determinado, como un cambio concreto determina, condiciona y provoca necesariamente otro. Esta demostración se llama explicación. Aquí encontramos principalmente la mecánica, la física, la química y la fisiología. Pero si nos dedicamos a instruirnos en ellas, pronto nos percataremos de que la información que principalmente buscamos no la obtendremos en mayor medida de la etiología que de la morfología. Esta última nos presenta innumerables formas infinitamente variadas, que sin embargo se asemejan por un innegable parecido de familia. Para nosotros, representaciones que por esta vía nos siguen resultando eternamente ajenas, así consideradas, se hallan ante nosotros como jeroglíficos incomprensibles. En cambio, la etiología nos enseña que, según la ley de causa y efecto, este determinado estado de la materia produce aquel otro, y con eso lo ha explicado y ha cumplido su cometido. Pero en el fondo no hace más que demostrar el orden regular según el cual aparecen los estados en el espacio y el tiempo, y enseñar para todos los casos qué fenómeno ha de surgir necesariamente en este tiempo y en este lugar. Así pues, les define su puesto en el tiempo y en el espacio según una ley cuyo contenido determinado lo ha dictado la experiencia, pero cuya necesidad y forma general nos es conocida con independencia de ella. Pero con ello no obtenemos la menor información acerca de la esencia interior de algunos de aquellos fenómenos. Esta se llama fuerza natural y se encuentra fuera del dominio de la explicación etiológica, que denomina ley natural, y la inalterable constancia con que irrumpe la manifestación de esa fuerza tan pronto como se dan las condiciones conocidas para ello. Esa ley natural, esas condiciones y esa irrupción con respecto a un lugar determinado en un tiempo determinado es todo lo que ella sabe y puede saber. La fuerza misma que se manifiesta, la esencia interior de los fenómenos que se presentan conforme a aquellas leyes, sigue siendo un eterno secreto para ella, algo totalmente extraño y desconocido tanto en el fenómeno más simple como en el más complejo.
Pues aun cuando la etiología hasta ahora ha logrado su fin con la máxima perfección en la mecánica y con la mínima en la fisiología, la fuerza en virtud de la cual una piedra cae al suelo o un cuerpo empuja a otro no nos resulta en su esencia menos extraña y misteriosa que aquella que provoca los movimientos y el crecimiento de un animal. La mecánica da por supuestas como insondables la materia, la gravedad, la impenetrabilidad, la transmisión del movimiento mediante el choque, la rigidez, etc., las denominadas fuerzas naturales y a su manifestación necesaria y regular bajo ciertas condiciones, ley natural, y sólo después comienza su explicación, consistente en indicar con fidelidad y exactitud matemática cómo, dónde y cuándo se exterioriza cada fuerza, y reducir cada fenómeno que se le presenta a una de aquellas fuerzas. Eso mismo hacen la física, la química y la fisiología en su terreno, solo que éstas suponen todavía más y ofrecen menos. En consecuencia, ni siquiera la más completa explicación etiológica de toda la naturaleza sería en realidad más que un índice de las fuerzas inexplicables y una indicación segura de la regla conforme a la cual sus fenómenos se presentan en el tiempo y en el espacio. Se suceden y dejan lugar unos a otros, pero tendrían que dejar sin explicación la esencia interna de las fuerzas que así se manifiestan. Ya que la ley se sigue, no conduce hasta ella, y quedarse en el fenómeno y su orden. En esta medida se la podría comparar con el corte de un mármol, que muestra múltiples vetas juntas, pero no permite ver la dirección de las mismas desde el interior del mármol hasta la superficie. O, si se me permite una comparación jocosa, porque resulta sorprendente, en la completa etiología de la naturaleza en su totalidad, el investigador filosófico tendría que sentirse como aquel que, sin saber cómo, cayera en una reunión completamente desconocida cuyos miembros fueran por turno presentados el uno al otro como su amigo o su primo al que conocía bastante bien. A él mismo, mientras afirmaba alegrarse de conocerlo, le vendría continuamente a los labios la pregunta: ¿pero cómo demonios he llegado yo hasta aquí? Así pues, en relación con aquellos fenómenos que conocemos como nuestras meras representaciones, tampoco la etiología puede en modo alguno ofrecernos la deseada información que nos lleve a trascenderlos, pues desde que todas sus explicaciones aquellos siguen estando ante nosotros como meras representaciones totalmente ajenas, cuyo significado no comprendemos. La vinculación causal ofrece simplemente la regla y el orden relativo de su irrupción en el espacio y en el tiempo, pero no nos da a conocer más de cerca lo que así se presenta. Además, la ley de la causalidad misma no tiene validez más que para las representaciones, para los objetos de una clase determinada, y sólo tiene significado bajo la suposición de los mismos. Así pues, y al igual que esos objetos, existe siempre en relación con el sujeto, es decir, condicionalmente. Por eso se la conoce tanto partiendo del sujeto, es decir, a priori, como partiendo del objeto, es decir, a posteriori, según Kant nos ha enseñado. Mas lo que nos impulsa a investigar es precisamente que no nos basta con saber que tenemos representaciones, que son de esta y la otra manera, y se relacionan conforme a estas y aquellas leyes, cuya expresión universal es el principio de razón. Queremos saber el significado de aquellas representaciones. Preguntamos si este mundo no es nada más que representación, en cuyo caso tendría que pasar ante nosotros como un sueño inconsciente o un espejismo fantasmagórico sin merecer nuestra atención. O si es otra cosa, algo más. ¿Y qué es entonces? Por más que es igualmente cierto que eso, por lo que se pregunta, ha de ser algo completa y esencialmente distinto de la representación, por lo que también sus formas y leyes le tendrán que ser ajenas, que, por lo tanto, desde la representación
no se puede llegar a ello al hilo de aquellas leyes, que solamente conectan objetos o representaciones entre sí. Eso son las formas del principio de razón. Vemos ya aquí que desde fuera no se puede nunca acceder a la esencia de las cosas, por mucho que se investigue, no se consigue nada más que imágenes y nombres. Nos asemejamos a aquel que diera vueltas alrededor de un castillo, buscando en vano la entrada y mientras tanto dibujara las fachadas. Y sin embargo, ese es el camino que han recorrido todos los filósofos anteriores a mí. (18) De hecho, el significado del mundo que se presenta ante mí simplemente como mi representación o el tránsito desde él, en cuanto mera representación del sujeto cognoscente, hasta lo que además pueda ser, no podría nunca encontrarse si el investigador mismo no fuera nada más que el puro sujeto cognoscente, cabeza de ángel alada sin cuerpo. Pero él mismo tiene sus raíces en aquel mundo, se encuentra en él como individuo, es decir, su conocimiento, que es el soporte que condiciona todo el mundo como representación, está mediado por un cuerpo cuyas afecciones, según se mostró, constituyen para el entendimiento el punto de partida de la intuición de aquel mundo. Para el puro sujeto cognoscente, ese cuerpo es, en cuanto tal, una representación como cualquier otra, un objeto entre objetos. Sus movimientos y acciones no le son conocidos de forma distinta a como lo son los cambios de todos los demás objetos intuitivos, y le resultarían igual de ajenos e incomprensibles si su significado no le fuera descifrado de otra manera totalmente distinta. En otro caso, vería que su obrar se sigue de los motivos que se le presentan, con la constancia de una ley natural, exactamente igual que acontecen los cambios de los demás objetos a partir de las causas, estímulos y motivos. Pero no comprendería el influjo de los motivos mejor que la conexión entre todos los demás efectos que se le manifiestan y sus causas. Entonces, a la esencia interna e incomprensible para él de aquellas manifestaciones y acciones de su cuerpo la denominaría a discreción una fuerza, una cualidad o un carácter, pero no tendría una mayor comprensión de ella. Mas las cosas no son así. Antes bien, al sujeto del conocimiento que se manifiesta como individuo le es dada la palabra del enigma, y esa palabra reza voluntad. Esto y solo esto le ofrece la clave de su propio fenómeno, le revela el significado, le muestra el mecanismo interno de su ser, de su obrar, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, ese cuerpo le es dado de dos formas completamente distintas. Una vez como representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos y sometido a las leyes de estos, pero a la vez de una forma totalmente diferente, a saber, como lo inmediatamente conocido, para cada cual y designado por la palabra voluntad. Todo verdadero acto de su voluntad es también inmediata e indefectiblemente un movimiento de su cuerpo. No puede querer realmente el acto sin percibir al mismo tiempo su aparición como movimiento del cuerpo. El acto de voluntad y la acción del cuerpo no son dos estados distintos conocidos y objetivamente vinculados por el nexo de la causalidad. No se hallan en la relación de causa y efecto, sino que son una y la misma cosa, solo que dada de dos formas totalmente diferentes. De un lado, de forma totalmente inmediata, y de otro, en la intuición para el entendimiento. La acción del cuerpo no es más que el acto de voluntad objetivado, es decir,
introducido en la intuición. De aquí en adelante se nos mostrará que lo mismo vale de todo movimiento del cuerpo, no solo del que se efectúa por motivos, sino también del movimiento involuntario que se produce por meros estímulos. E incluso que todo el cuerpo no es sino la voluntad objetivada, es decir, convertida en representación. Todo ello se demostrará y hará claro al seguir adelante. Por lo tanto, el cuerpo que en el libro anterior y en el tratado sobre el principio de razón denominé el objeto inmediato, conforme al punto de vista unilateral adoptado allí a propósito, el de la representación, lo denominaré aquí desde otra consideración la objetividad de la voluntad. De ahí que se pueda también decir, en un cierto sentido, la voluntad es el conocimiento a priori del cuerpo, y el cuerpo el conocimiento a posteriori de la voluntad. Las decisiones de la voluntad referentes al futuro son simples reflexiones de la razón acerca de lo que un día se querrá y no actos de voluntad propiamente dichos. Solo la ejecución marca la decisión, que hasta entonces sigue siendo una mera intención variable y no existe más que en la razón, in abstracto. Solamente en la reflexión difieren el carácter y el obrar. En la realidad son una misma cosa. Todo acto de voluntad inmediato, verdadero y auténtico es enseguida e inmediatamente un manifiesto acto del cuerpo, y en correspondencia con ello, toda acción sobre el cuerpo es enseguida e inmediatamente una acción sobre la voluntad. En cuanto tal, se llama dolor cuando es contraria a la voluntad, y bienestar, placer, cuando es acorde a ella. Las gradaciones de ambos son muy distintas, pero está totalmente equivocado quien denomina el dolor y el placer representaciones. No lo son en modo alguno, sino afecciones inmediatas de la voluntad en su fenómeno. El cuerpo son un forzado y momentáneo querer o no querer la impresión que éste sufre. Solo se pueden considerar inmediatamente como simples representaciones, y así excepciones a lo dicho, unas pocas impresiones sobre el cuerpo que no excitan la voluntad, y solo mediante las cuales el cuerpo es un objeto inmediato de conocimiento, ya que en cuanto a intuición, en el entendimiento es ya un objeto mediato igual que todos los demás. Me refiero aquí en concreto a las afecciones de los sentidos puramente objetivos, la vista, el oído y el tacto, aunque solo en la medida en que esos órganos son afectados de la forma peculiar, específica y natural a ellos, forma que constituye una excitación tan sumamente débil de la elevada y específicamente modificada sensibilidad de esos órganos, que no afecta a la voluntad, sino que, sin ser perturbada por ninguna excitación de ésta, se limita a proporcionar al entendimiento los datos de los que resulta la intuición. Toda afección de aquellos instrumentos sensoriales más intensa o de otra clase resulta dolorosa, es decir, contraria a la voluntad, a cuya objetividad también pertenecen. La debilidad nerviosa se manifiesta en que las impresiones, que solamente deben poseer el grado de intensidad suficiente para convertirlas en datos para el entendimiento, alcanzan un grado superior en el que mueven la voluntad, es decir, suscitan dolor o bienestar, aunque con más frecuencia dolor. Si bien este es en parte vago y confuso, de ahí que no sólo nos haga experimentar dolorosamente los tonos aislados y la luz intensa, sino que también en general ocasione un patológico humor hipocondríaco sin que nos percatemos de él con claridad. Además, la
La identidad del cuerpo y la voluntad se muestra también, entre otras cosas, en que todo movimiento violento y desmesurado de la voluntad, es decir, todo afecto, sacude inmediatamente el cuerpo y su mecanismo interno, y perturba el curso de sus funciones vitales. Esto se halla explicado de manera especial en La voluntad en la naturaleza, página 27 de la segunda edición. Finalmente, el conocimiento que tengo de mi voluntad, aunque inmediato, no es separable del conocimiento de mi cuerpo. Yo no conozco mi voluntad en su conjunto, como una unidad, no la conozco completamente en su esencia, sino exclusivamente en sus actos individuales, o sea, en el tiempo, que es la forma del fenómeno de mi cuerpo como de cualquier objeto. Por eso el cuerpo es condición del conocimiento de mi voluntad, de ahí que no pueda representarme esa voluntad sin mi cuerpo. En el tratado sobre el principio de razón se ha presentado la voluntad, o más bien el sujeto del querer, como una clase especial de representaciones u objetos, pero ya allí vimos que ese objeto coincide con el sujeto, es decir, que cesa de ser objeto. Allá denominamos esa coincidencia el milagro Cat Exoken. 1. Por antonomasia. Todo el presente escrito es en cierto modo la explicación del mismo. En la medida en que conozco mi voluntad propiamente como objeto, la conozco como cuerpo, pero entonces me encuentro de nuevo en la primera clase de representaciones planteada en aquel tratado, es decir, en los objetos reales. Según avancemos, iremos comprendiendo mejor que aquella primera clase de representaciones encuentra su explicación, su desciframiento únicamente en la cuarta clase allí planteada, que no quería ya enfrentarse como objeto al sujeto, y veremos que, en correspondencia con ello, a partir de la ley de motivación dominante en la cuarta clase, hemos de llegar a comprender la esencia interna de la ley de causalidad válida en la primera clase y de lo que acontece conforme a ella. La identidad de la voluntad y el cuerpo presentada aquí provisionalmente solo puede demostrarse tal y como se ha hecho aquí, y por cierto por vez primera, y se seguirá haciendo en adelante cada vez más, es decir, solamente se la puede elevar desde la conciencia inmediata, desde el conocimiento inconcreto, al saber de la razón, trasladándola al conocimiento inabstracto. En cambio, nunca puede ser demostrada según su naturaleza, es decir, no se la puede inferir como conocimiento mediato a partir de otros más inmediato, precisamente porque ella misma es lo más inmediato, y si no la concebimos y constatamos como tal, en vano esperaremos recuperarla de manera mediata, en forma de conocimiento inferido. Se trata de un conocimiento de clase totalmente peculiar, cuya verdad no puede por ello incluirse bajo ninguna de las cuatro rúbricas en las que he dividido todas las verdades dentro del Tratado sobre el Principio de Razón 29, a saber, lógica, empírica, trascendental y metalógica, pues esta no es, como todas aquellas, la relación de una representación abstracta con otra representación o con la forma necesaria del representar intuitivo o el abstracto, sino que es la referencia de un juicio a la relación de una representación intuitiva. El cuerpo tiene con aquello que no es representación sino algo toto genere, distinto de esta voluntad. Por eso quiero resaltar esa verdad sobre todas las demás y denominarla la verdad filosófica. Cat exoken. Se puede dar la vuelta a su expresión de diversas formas y decir: mi cuerpo y mi voluntad son lo mismo, o
lo que en cuanto a representación intuitiva denomino mi cuerpo, en la medida en que se me hace consciente de una forma totalmente distinta y no comparable con ninguna otra, lo llamo mi voluntad, o mi cuerpo es la objetividad de mi voluntad, o aparte de ser mi representación, mi cuerpo es también mi voluntad, etc. 2. Véase sobre esto en el capítulo 18 del segundo volumen. 19. Si en el libro primero, con resistencia interna, consideramos el propio cuerpo, al igual que todos los demás objetos de este mundo intuitivo, como una mera representación del sujeto cognoscente, ahora se nos ha hecho claro lo que en conciencia de cada uno distingue la representación del propio cuerpo de todas las demás, que en otros respectos son totalmente semejantes a ella, a saber, que el cuerpo se presenta además en la conciencia de otra forma toto genere, distinta y designada con la palabra voluntad, y que precisamente ese doble conocimiento que poseemos del propio cuerpo nos proporciona la explicación sobre él mismo, sobre su acción y su movimiento a partir de motivos, como también sobre su padecimiento de los influjos externos, en una palabra, sobre aquello que es, no en cuanto a representación, sino también en sí, una explicación que no tenemos de forma inmediata respecto de la esencia, acción y pasión de todos los demás objetos reales. Esencia. El sujeto cognoscente es individuo precisamente en virtud de esa especial relación con un cuerpo que, considerado fuera de esta relación, no es más que una representación como todas las demás. Pero la relación por la que el sujeto cognoscente es individuo solamente se da entre él y una sola de entre todas sus representaciones, y de ahí que ésta sea la única de la que él es consciente, no sólo como representación, sino a la vez de forma totalmente distinta, como voluntad. Mas si hacemos abstracción de aquella relación especial, de aquel conocimiento doble y totalmente heterogéneo de una y la misma cosa, entonces aquella unidad, el cuerpo, es una representación igual que todas las demás, y así el individuo cognoscente, para orientarse al respecto, o bien tiene que admitir que lo distintivo de aquella representación única consiste meramente en que sólo con ella se encuentra su conocimiento en esa doble relación, y sólo en ese objeto intuitivo único le es accesible la comprensión de dos maneras simultáneas, si bien eso no se puede interpretar por una diferencia de ese objeto respecto de todos los demás, sino sólo por una diferencia entre la relación de su conocimiento con el objeto y la que tiene con todos los demás, o bien ha de suponer que ese objeto único es esencialmente distinto de todos los demás, que sólo él es al mismo tiempo voluntad y representación, mientras que los demás son mera representación, es decir, meros fantasmas, así que su cuerpo será el único individuo real del mundo, esto es, el único fenómeno de la voluntad y el único objeto inmediato del sujeto. Que los demás objetos considerados como meras representaciones son iguales a su cuerpo, es decir, al igual que éste llenan el espacio, cuya existencia sólo es posible en cuanto a representación, y también como él actúan en el espacio, se puede demostrar con certeza a partir de la ley de la causalidad, que es segura a priori para las representaciones y no admite un efecto sin causa. Pero, dejando aparte que desde el efecto sólo se puede inferir una causa en general y no una causa igual, con eso nos mantenemos en el ámbito de la mera representación, sólo para la cual rige la ley de causalidad y más allá de la cual ésta no nos puede nunca conducir.
más la cuestión de si los objetos conocidos por el individuo como meras representaciones son al igual que su propio cuerpo fenómenos de su voluntad constituye, tal y como se declaró en el libro anterior, el verdadero sentido de la pregunta acerca de la realidad del mundo externo. Su negación es el sentido del egoísmo teórico, que justamente así considera meros fantasmas todos los fenómenos excepto su propio individuo, al igual que el egoísmo práctico hace exactamente lo mismo en el terreno práctico, a saber, solo considera la propia persona como realmente tal, mientras que todas las demás las ve y trata como simples fantasmas. El egoísmo teórico nunca se puede refutar con argumentaciones. Sin embargo, dentro de la filosofía seguramente no se ha utilizado nunca más que como un sofisma escéptico, es decir, por aparentar. En cambio, como convicción seria, solo podría encontrarse en el manicomio. En cuanto tal, contra él no se precisarían tanto demostraciones como cura. De ahí que no entremos más en él, sino que lo consideremos únicamente como la última fortaleza del escepticismo, que es siempre polémico. Así pues, nuestro conocimiento, que está siempre ligado a la individualidad y en ello precisamente tiene su limitación, lleva consigo que cada cual solo pueda ser uno y en cambio pueda conocer todo lo demás. Limitación esta que genera la necesidad de la filosofía, y así nosotros, que precisamente por eso aspiramos a ampliar los límites de nuestro conocimiento a través de la filosofía, consideraremos el argumento escéptico que aquí nos opone el egoísmo teórico como un pequeño reducto que es ciertamente inexpugnable, pero cuya guarnición nunca puede salir de él, por lo que se puede pasar junto a él y darle la espalda sin peligro. En consecuencia, el doble conocimiento que poseemos del ser y actuar de nuestro propio cuerpo, conocimiento que se ofrece de dos formas completamente heterogéneas y que aquí ha llegado a hacerse claro, lo emplearemos en adelante como una clave de la esencia de todo fenómeno de la naturaleza, y todos los objetos que no se ofrecen a la conciencia como nuestro propio cuerpo de esas dos maneras, sino solamente como representación, los juzgaremos en analogía con aquel cuerpo, y supondremos que, así como por una parte aquellos son representación como él y en ellos semejantes a él, también por otra parte, si dejamos al margen su existencia como representación del sujeto, lo que queda ha de ser en su esencia íntima lo mismo que nosotros llamamos voluntad, pues ¿qué otra clase de existencia o realidad deberíamos atribuir al resto del mundo corpóreo? ¿De dónde habríamos de tomar los elementos con que componerlo? Fuera de la voluntad y la representación no conocemos ni podemos pensar nada. Si queremos atribuir la máxima realidad que conocemos al mundo corpóreo, que no existe inmediatamente más que en nuestra representación, le otorgaremos la realidad que para cada cual tiene su cuerpo, pues él es para cada uno lo más real. Pero si analizamos la realidad de ese cuerpo y de sus acciones, aparte del hecho de que es nuestra representación, no encontramos nada más que la voluntad. Con ello se agota su realidad, de ahí que no podamos de ningún modo encontrar otra clase de realidad que adjudicar al mundo corpóreo. Así pues, si este ha de ser algo más que nuestra mera representación, hemos de decir que al margen de la representación, esto es, en sí y en su esencia más íntima, es aquello que en nosotros mismos descubrimos inmediatamente como voluntad, digo, en su esencia más íntima, pero antes que nada hemos de llegar a conocer de cerca esa esencia de la voluntad, a fin de saber distinguirle de lo que no le pertenece a ella en sí misma, sino ya en su fenómeno, el cual posee muchos grados. Tales son, por ejemplo, el estar acompañado de conocimiento y el consiguiente determinarse por motivos, según veremos más adelante. Eso no pertenece a su esencia, sino solo a su más claro fenómeno, el animal y el hombre. Por lo tanto, si digo, la fuerza que impulsa la piedra hacia la tierra es en esencia, en sí y fuera de toda representación, voluntad, esa frase no se interpretará como la descabellada opinión de que la piedra se mueve por un motivo conocido, ya que en el hombre la voluntad se manifiesta así. 3. Así pues, en modo alguno coincidiremos con Bacon de Verulam cuando opina:
que todos los movimientos mecánicos y físicos de los cuerpos se producen únicamente después de una previa percepción en esos cuerpos, aunque también fue un presentimiento de la verdad lo que dio lugar a esa falsa tesis. Lo mismo ocurre con la afirmación de Kepler en su tratado de Planeta Martis, según la cual los planetas tenían que poseer conocimiento para encontrar tan acertadamente sus órbitas elípticas y medir la velocidad de sus movimientos de tal modo que los triángulos de la superficie de sus órbitas fueran siempre proporcionales al tiempo en que recorrían su base. Pero lo expuesto hasta aquí, provisionalmente y en general, quisiéramos ahora demostrarlo y fundamentarlo con más detalle y claridad, desarrollándolo en toda su extensión. 4. Véase sobre esto el capítulo 19 del segundo volumen. 20. Como se dijo, la voluntad se manifiesta como el ser en sí del propio cuerpo, como aquello que ese cuerpo es, además de ser objeto de la intuición o representación, ante todos los movimientos voluntarios de ese cuerpo, en la medida en que estos no son más que la visibilidad de los actos de voluntad individuales con los que aparecen inmediatamente y en total simultaneidad como idénticos a ellos y de los que sólo se distinguen por la forma de la cognoscibilidad en la que se han transformado, es decir, se han convertido en representación. Pero esos actos de la voluntad tienen todavía una razón fuera de sí, en los motivos. Sin embargo, estos nunca determinan más que lo que yo quiero en este momento, en este lugar y bajo estas circunstancias, y no que yo quiero en general, y ni qué quiero en general, es decir, la máxima que caracteriza el conjunto de mi querer. Por eso mi querer no puede explicarse en toda su esencia a partir de los motivos, sino que estos determinan simplemente su exteriorización en un instante dado, son la simple ocasión en la que se muestra mi voluntad. Esta misma, en cambio, queda fuera del dominio de la ley de motivación. Solamente su fenómeno en cada instante dado está determinado necesariamente por ella, únicamente bajo el supuesto de mi obrar. Mas si hago abstracción de mi carácter y pregunto ¿por qué quiero eso y no aquello?, no hay respuesta posible, ya que sólo el fenómeno de la voluntad está sometido al principio de razón, y no ella misma que, en esa medida, puede denominarse carente de razón. Doy aquí por supuesta la doctrina kantiana del carácter empírico e inteligible, como también mis explicaciones al respecto expuestas en los problemas fundamentales de la ética. Página 48, 58 y 178. De la primera edición, página 46, 57 y 174 de la segunda. Por otra parte, en el libro cuarto tendremos que hablar con mayor detenimiento de esto. Por ahora solo he de hacer notar que la fundamentación de un fenómeno por otro, aquí del hecho por el motivo, no está reñida con que su ser en sí sea una voluntad carente ella misma de razón, ya que el principio de razón en todas sus formas es una mera forma de conocimiento, así que su validez solo se extiende a la representación, al fenómeno, la visibilidad de la voluntad y no a esta misma que se hace visible. Si toda acción de mi cuerpo es fenómeno de un acto de voluntad en el que bajo motivos dados se expresa a su vez mi voluntad en general y en conjunto, o sea mi carácter, también la condición imprescindible y el supuesto de aquella acción ha de ser fenómeno de la voluntad, pues su manifestarse no puede depender de algo que no exista inmediata y exclusivamente por ella, que sea meramente casual para ella, en cuyo caso su mismo manifestarse sería meramente casual. Mas aquella condición es el cuerpo mismo. Así pues, este tiene que ser ya fenómeno de la voluntad, y ha de ser a mi voluntad en su conjunto, es decir, en mi carácter inteligible, cuyo fenómeno es el tiempo, en mi carácter empírico, lo que la acción individual del cuerpo del acto individual de la voluntad. Así que todo el cuerpo no puede ser más que mi voluntad hecha visible, ha de ser mi voluntad misma en cuanto ésta constituye un objeto intuitivo, una representación de la primera clase.
Como confirmación de esto se ha alegado, ya que toda acción sobre mi cuerpo afecta enseguida e inmediatamente también a mi voluntad, y en ese sentido se llama dolor o placer, en los grados inferiores sensación agradable o desagradable, y también que, a la inversa, todo movimiento violento de la voluntad, o sea, todo afecto y pasión, sacude el cuerpo y perturba el curso de sus funciones. Ciertamente es posible, aunque de forma muy imperfecta, dar una explicación etiológica del surgimiento de mi cuerpo, y algo mejor de su desarrollo y conservación. Eso es precisamente la fisiología, pero esta explica su tema exactamente igual como los motivos explican la acción. Por eso, así como la fundamentación de la acción individual por el motivo y su ocurrencia necesaria a partir de él no está reñida con el hecho de que la acción en general y en su esencia sea un simple fenómeno de la voluntad en sí carente de razón, tampoco la explicación fisiológica de las acciones corporales perjudica la verdad filosófica de las acciones corporales. De que toda la existencia de ese cuerpo y toda la serie de sus funciones es solo la objetivación de aquella voluntad que se manifiesta en las acciones exteriores del mismo cuerpo conforme motivos. Pero la fisiología intenta reducir a causas orgánicas incluso esas acciones exteriores. Los movimientos voluntarios inmediatos, por ejemplo, pretenden explicar el movimiento del músculo por una afluencia de jugos, como la contracción de una cuerda que se moja, dice Reil en su Archivo de Fisiología, volumen 6, página 153. Pero suponiendo que se llegara realmente a una explicación profunda de esa clase, ello no aboliría nunca la verdad inmediatamente cierta de que todo movimiento voluntario, funciones animales, es fenómeno de un acto de voluntad. Tampoco la explicación fisiológica de la vida vegetativa, funciones naturales vitales, por mucho que progrese, puede suprimir la verdad de que toda esa vida animal que así evoluciona es ella misma un fenómeno de la voluntad. En general, como antes se expuso, ninguna explicación etiológica puede indicar más que la posición necesariamente determinada en el tiempo o en el espacio de un fenómeno individual, su irrupción necesaria en ellos, conforme una regla fija. En cambio, la esencia interna de cada fenómeno permanece siempre insondable por esa vía, y toda explicación etiológica la supone y se limita a designarla con el nombre de fuerza o ley natural, o bien, cuando se trata de acciones, con el carácter o voluntad. Así pues, si bien cada acción individual se sigue necesariamente el motivo que se presenta bajo el supuesto del carácter determinado, y aun cuando el crecimiento, el proceso de nutrición y la totalidad de los cambios del cuerpo animal se producen por causas que actúan necesariamente, estímulos, sin embargo, toda la serie de las acciones, por lo tanto también cada una en particular, así como su condición, el cuerpo mismo que las ejecuta y por consiguiente también el proceso por el que éste existe y en el que consiste, no son nada más que el fenómeno de la voluntad, el hacerse visible, la objetividad de la voluntad. En esto se basa la perfecta adecuación del cuerpo humano y animal a la voluntad humana y animal en general, adecuación semejante pero muy superior a la que posee una herramienta fabricada intencionalmente con la voluntad del que la fabrica y manifestada así como finalidad, es decir, como posibilidad de explicar teleológicamente el cuerpo. Por eso las partes del cuerpo han de corresponder plenamente a los deseos fundamentales por los que se manifiesta la voluntad, han de ser la expresión visible de la misma. Los dientes, la garganta y el conducto intestinal son el hambre objetivada, los genitales, el instinto sexual objetivado, las manos, que hacen, los pies veloces, corresponden al afán ya más mediato de la voluntad que representan. Así como la forma humana general responde a la voluntad humana general, también a la voluntad modificada individualmente al carácter del individuo le corresponde la corporización individual, que es característica y expresiva por completo y en todas sus partes. Es sumamente notable
que ya Parménides lo haya expresado en los siguientes versos citados por Aristóteles. Metafísica 3, 5. Pues, según cada uno posee una complexión de miembros flexibles, así asiste el entendimiento a los hombres, pues una misma cosa es lo que piensa y la naturaleza de los miembros para los hombres. En todos y en todo, pues lo más abundante es el pensamiento. Osgar ekastos ekei Trasin meleon polucampton ton nos anthropoi paresteken to gar auto estin oter phonei meleon fusis anthroposi kai pasin kai panti to gar petleon esti nonma ut enin quique complexio membrorum flexibilium se habet itamens hominibus ades idem manque es quod sapit membrorum natura hominibus et hominibus et omni quod emin plus es intelligentia es. Véase sobre esto el capítulo 20 del segundo volumen y también en mi escrito sobre la voluntad de la naturaleza, las rúbricas Fisiología y Anatomía comparada, donde ha recibido su desarrollo fundamentado lo que aquí solo se ha señalado. 21. Si por medio de todas estas consideraciones ha llegado a hacerse también abstracto y con ello claro y seguro el conocimiento que cada cual posee inconcreto de forma inmediata, es decir, como sentimiento, que el ser en sí de su propio fenómeno, que en cuanto representación se le presenta tanto a través de sus acciones como a través del sustrato permanente de las mismas, su cuerpo es su voluntad, que ésta constituye lo más inmediato de su conciencia, pero en cuanto tal no está introducida totalmente en la forma de la representación en la que se enfrentan el sujeto y el objeto, sino que se manifiesta de una forma inmediata en la que el sujeto y el objeto no se diferencian con total claridad, aunque al individuo no le resulta reconocible en su totalidad, sino solo en sus actos individuales. A aquel que, como digo, haya alcanzado conmigo esa convicción, ésta se le convertirá por sí misma en la clave para el conocimiento de la esencia íntima de toda la naturaleza, al transferirla a todos aquellos fenómenos que no le son dados, como el suyo propio, en un conocimiento inmediato unido al mediato, sino solamente en el último, o sea, de forma meramente parcial, solamente como representación. No sólo reconocerá aquella misma voluntad como esencia íntima de los fenómenos totalmente análogos al suyo, los hombres y los animales, sino que la reflexión mantenida le llevará a conocer que la fuerza que florece y vegeta en las plantas, aquella por la que cristaliza el cristal, la que dirige al imán hacia el polo norte, la que ve descargarse al contacto de metales heterogéneos, la que en las afinidades electivas se manifiesta como atracción y repulsión, separación e unión, e incluso la gravedad, que tan poderosamente actúa en toda la materia atrayendo la piedra hacia la tierra y la tierra hacia el sol. Todo esto es diferente solo en el fenómeno, pero en su esencia íntima es una misma cosa, aquello que él conoce inmediata e íntimamente y mejor que todos los demás. Aquello que allá donde se destaca con mayor claridad se llama voluntad. Solo la aplicación de esa reflexión puede hacer que no nos quedemos en el fenómeno, sino que accedamos a la cosa en sí. Fenómeno significa representación y nada más. Toda representación de cualquier clase, todo objeto es fenómeno. Cosa en sí lo es únicamente la voluntad. En cuanto tal, no es en absoluto representación, sino algo toto genere,
diferente de ella. Es aquello de lo que toda representación, todo objeto, es fenómeno, visibilidad, objetividad. Es lo más íntimo, el núcleo de todo lo individual y también de la totalidad. Se manifiesta en toda fuerza natural que actúa ciegamente, como también en el obrar reflexivo del hombre. Pues la gran diferencia entre ambos solo afecta al grado de manifestación y no a la esencia de lo que se manifiesta. 22. Esa cosa en sí, quisiéramos mantener la expresión kantiana como fórmula consolidada, que en cuanto tal no es nunca objeto precisamente porque todo objeto es ya un mero fenómeno y no ella misma. Para que pudiera ser pensada objetivamente tenía que tomar el nombre y concepto de un objeto, de algo que de alguna forma estuviera objetivamente dado y por lo tanto de uno de sus fenómenos, mas ese fenómeno que sirviera de punto de partida de la comprensión no podía ser sino el más perfecto de todos, es decir, el más claro, el más desarrollado e iluminado inmediatamente por el conocimiento. Y tal es precisamente la voluntad del hombre. No obstante, hay que observar que aquí solo utilizamos una denominatio a posteriori. 7. Denominación según el más importante, posteriori, con la que el conocimiento de voluntad recibe una extensión mayor de la que tenía hasta ahora. Como observa Platón, con frecuencia es condición de la filosofía el conocimiento de lo idéntico en fenómenos diversos y de lo diverso en los semejantes. Pero hasta ahora no se había conocido la identidad de la esencia de todas las fuerzas que se agitan y actúan en la naturaleza con la voluntad, y de ahí que los variados fenómenos, que solo son especies distintas del mismo género, no hubieran sido considerados como tales, sino como heterogéneos. Por esa razón no podía tampoco existir ninguna palabra para designar el concepto de ese género. Por eso yo designo el género según la especie superior, cuyo conocimiento inmediato y más cercano a nosotros conduce al conocimiento inmediato de todas las demás. En consecuencia, se hallaría en un permanente error quien no fuera capaz de llevar a término la ampliación del concepto aquí requerida y con la palabra voluntad pretendiera seguir entendiendo la especie única designada hasta el momento, la que está guiada por el conocimiento y se manifiesta exclusivamente por motivos, incluso solo por motivos abstractos, o sea, bajo la dirección de la razón. Ese, como se ha dicho, es solo el más claro fenómeno de la voluntad. Tenemos que distinguir netamente en nuestro pensamiento la esencia íntima de ese fenómeno que nos es inmediatamente conocida y luego transferirla a todos los fenómenos más débiles. Inmediatamente conocido y luego transferirle a todos los fenómenos más débiles y confusos de la misma esencia, con lo que llevaremos a cabo la requerida ampliación del concepto de voluntad. Me comprendería mal en sentido opuesto quien acaso pensara que es en último término indiferente designar aquel ser en sí de todos los fenómenos con la palabra voluntad o con cualquier otra. Así sería en el caso de que aquella cosa en sí fuera algo cuya existencia nos hubiéramos limitado a inferir y la conociéramos de forma meramente inmediata e inabstracta. Entonces, desde luego, se la podría llamar como se quisiera. El nombre sería un simple signo de una magnitud desconocida. Pero la palabra voluntad, que como una fórmula mágica nos ha de hacer patente la esencia íntima de todas las cosas de la naturaleza, no designa en absoluto una magnitud desconocida, un algo alcanzado mediante razonamientos, sino algo inmediatamente conocido, tan conocido que sabemos y entendemos mejor qué es la voluntad que cualquier otra cosa de la clase que sea. Hasta ahora se ha subsumido el concepto de voluntad bajo el concepto fuerza. Yo, en cambio, hago exactamente lo contrario y pretendo considerar todas las fuerzas de la naturaleza como voluntad. No se crea que se trata de una disputa verbal o que es indiferente, antes bien, es de la máxima significación e importancia, pues el concepto fuerza
como todos los demás, se funda en último término en el conocimiento intuitivo del mundo objetivo, es decir, en el fenómeno o la representación, y de ahí ha sido sacado. Está abstraído del dominio en el que imperan la causa y el efecto, o sea, de la representación intuitiva, y significa justamente la causalidad de la causa en el punto donde dicha causalidad deja de ser etiológicamente explicable y deviene el supuesto necesario de toda explicación etiológica. En cambio, el concepto voluntad es el único entre todos los posibles que no tiene su origen en el fenómeno, no en la mera representación intuitiva, sino que procede del interior, nace de la conciencia más inmediata de cada cual, donde uno conoce su propio individuo en su esencia. Inmediatamente, sin forma alguna, ni siquiera la del sujeto y objeto, y a la vez es él mismo, ya que aquí el cognoscente y lo conocido coinciden. Por lo tanto, si remitimos el concepto de fuerza al de voluntad, de hecho habremos reducido algo menos conocido a algo infinitamente más conocido, incluso a lo único que nos es conocido de forma realmente inmediata y plena. Y nuestro conocimiento será mucho mayor. Por el contrario, si como hasta el presente se ha hecho, subsumimos el concepto de voluntad bajo el de fuerza, renunciamos al único conocimiento inmediato que poseemos acerca de la esencia del mundo. Al hacer que se pierda en un concepto extraído del fenómeno con el que nunca podemos trascender este. 23. La voluntad como cosa en sí es totalmente distinta de su fenómeno, y está libre de todas las formas fenoménicas en las que ingresa al manifestarse, formas que por ello afectan únicamente a su objetividad, pero le son ajenas en sí misma. Ni siquiera le afecta la forma más general de toda representación, la de ser objeto para un sujeto, y aún menos las formas subordinadas a esa, que en conjunto tienen su expresión común en el principio de razón. En él se incluyen, como es sabido, el tiempo y el espacio, y por consiguiente también la pluralidad, que solamente por ellos existe y se hace posible. En este último respecto, y tomando una expresión de la antigua escolástica, denominaré el tiempo y el espacio el principium individuationis, lo cual pido que se observe de una vez por todas, pues el tiempo y el espacio son lo único por lo que aquello que es igual y una misma cosa según la esencia y el concepto aparece como diferente, como pluralidad en yuxtaposición y sucesión. Ellos son, por lo tanto, el principium individuationis, el objeto de tantas cavilaciones y disputas de los escolásticos que encontramos reunidas en Suárez, Disputatio 5, sección 3. Conforme a lo dicho, la voluntad como cosa en sí se halla fuera del dominio del principio de razón en todas sus formas, por lo que carece absolutamente de razón, si bien cada uno de sus fenómenos se halla sometido al principio de razón. Está además libre de toda pluralidad, aunque sus fenómenos en el tiempo y en el espacio son incontables. Ella misma es una, pero no como lo es un objeto, cuya unidad se conoce solamente en oposición a la posible pluralidad, ni tampoco como lo es un concepto, que ha surgido únicamente por abstracción de la pluralidad, sino que es una como aquello que se encuentra fuera del espacio y el tiempo, de principium individuationis, es decir, de la posibilidad de la pluralidad. Solo cuando todo eso nos llegue a resultar totalmente claro a través de las siguientes consideración de los fenómenos y las distintas manifestaciones de la voluntad, entenderemos plenamente el sentido de la doctrina kantiana, de que el tiempo, el espacio y la causalidad no convienen a la cosa en sí, sino que son meras formas de conocer. La carencia de razón de la voluntad se ha conocido realmente allá, donde se manifiesta con mayor claridad, como voluntad del hombre, y se la ha denominado libre o independiente. Pero enseguida, más allá de la ausencia de razón de la voluntad misma, se ha pasado por alto la necesidad a la que siempre está sometido su fenómeno, y se han considerado libres los hechos, cosa que no son, ya que toda
acción individual se sigue con necesidad estricta de la acción del motivo sobre el carácter. Como ya se dijo, toda necesidad es una relación de la consecuencia a la razón, y nada más que eso. El principio de razón es la forma general de todo fenómeno y el hombre en su obrar ha de estar sometido a él, igual que todos los demás fenómenos. Pero dado que en la autoconciencia la voluntad es conocida inmediatamente y en sí, en esa conciencia se encuentra también la conciencia de la libertad. Mas se pasa por alto que el individuo, la persona, no es la voluntad como cosa en sí, sino un fenómeno de la voluntad determinado, ya como tal e introducido en la forma del fenómeno, el principio de razón. De ahí procede el asombroso hecho de que cada uno se considere a priori totalmente libre, incluso en sus acciones individuales, y piense que a cada instante podría comenzar una nueva vida, lo cual significaría convertirse en otro. Solo a posteriori, a través de la experiencia, descubre para asombro suyo que no es libre sino que está sometido a la necesidad, que pese a todos sus propósitos y reflexiones su obrar no cambia y desde el comienzo al fin de su vida ha de mantener el carácter que él mismo desaprueba y por así decirlo, tiene que representar hasta el final el papel que ha asumido. No puedo seguir aquí desarrollando esta consideración, ya que por su carácter ético pertenece a otro lugar de este escrito. Entre tanto, solo quiero indicar aquí que el fenómeno de la voluntad, en sí misma carente de razón, se halla en cuanto tal fenómeno sometido a la ley de la necesidad, es decir, al principio de razón. Así la necesidad con la que suceden los fenómenos de la naturaleza no nos supondrá un reparo para conocer en ellos las manifestaciones de la voluntad. Hasta ahora se han considerado fenómenos de la voluntad solamente aquellos cambios que no tienen más razón que un motivo, es decir, una representación, de ahí que en toda la naturaleza no se atribuyera una voluntad más que a los hombres, y en todo caso a los animales, porque en efecto tal y como se ha mencionado en otro lugar, el conocer, el representar, constituye el carácter auténtico y exclusivo de la animalidad, pero que la voluntad actúe también allá donde no la guía ningún conocimiento, lo vemos ante todo en el instinto y el impulso artesano de los animales. 8. De esto trata en particular el capítulo 27 del segundo volumen. Aquí no entra para nada en consideración el que tengan representaciones y conocimiento, ya que el fin que intentan conseguir tan directamente como si fuera un motivo conocido permanece desconocido para ellos. Por eso su obrar se produce aquí sin motivos, no está guiado por la representación, mostrándonos primariamente y con la mayor claridad cómo la voluntad también actúa sin conocimiento alguno. El ave de un año no tiene ninguna representación de los huevos para los que construye un nido, ni la araña joven, ni la presa para la que teje su tela, ni la hormiga león de las hormigas para las que excava un foso por primera vez. La larva del ciervo volante practica un agujero en la madera donde quiere sufrir su metamorfosis, agujero que es el doble de grande cuando va a ser un escarabajo macho que cuando va a ser hembra. En primer caso, a fin de tener sitio para los cuernos de los que no tienen representación alguna. En tal actuar de esos animales la actividad de la voluntad es tan manifiesta como en sus restantes actuaciones, pero se trata de una actividad ciega, acompañada del conocimiento pero no dirigida por él. Una vez que alcancemos a ver que la representación en cuanto a motivo no es ninguna condición necesaria ni esencial de la actividad de la voluntad, reconoceremos su acción más fácilmente en caso donde es menos patente. En casos. Y entonces, por ejemplo, nos atribuiremos la concha del caracol a una voluntad ajena a él, pero guiada por el conocimiento, como no consideramos que la casa que nosotros mismos construimos llegue a existir por otra voluntad que la nuestra, sino que sabremos que las dos moradas son obra de la voluntad que se objetiva en ambos fenómenos y que en nosotros actúa por motivos mientras que el caracol lo hace ciegamente, como instinto constructivo dirigido hacia afuera. También en nosotros
La voluntad actúa ciegamente de muchas maneras, en todas las funciones de nuestro cuerpo que no están dirigidas por ningún conocimiento, en todos sus procesos vitales y vegetativos, la digestión, la corriente sanguínea, la secreción, el crecimiento, la reproducción. No solo las acciones del cuerpo, sino también este mismo es, como antes se mostró, fenómeno de la voluntad, voluntad objetivada, voluntad concreta. Todo lo que en él sucede tiene que suceder por voluntad, si bien esa voluntad no está aquí guiada por el conocimiento, no se determina por motivos, sino que actúa ciegamente por causas que en este caso no se denominan estímulos. Se denominan estímulos. Llamo causa en el sentido más estricto de la palabra a aquel estado de la materia que, al provocar otro con necesidad, sufre él mismo un cambio de la misma magnitud que él causa, lo cual se expresa con la regla acción y reacción son iguales. Además, en la causa propiamente dicha, la acción crece en proporción exacta con la causa, y por lo tanto también la reacción, de manera que, una vez conocido el modo de acción, a partir del grado de intensidad de la causa se puede medir y calcular el grado del efecto y viceversa. Tales causas en sentido propio actúan en todos los fenómenos de la mecánica, la química, etc., en suma en todos los cambios de los cuerpos inorgánicos. En cambio, llamo estímulo aquella causa que no sufre ninguna reacción adecuada a su acción y cuyo grado de intensidad no es paralelo del efecto, el cual no puede así calcularse conforme a él. Antes bien, un pequeño incremento del estímulo puede ocasionar un gran aumento del efecto también, o también, a la inversa, suprimir totalmente el efecto anterior. De esa clase es toda acción sobre los cuerpos orgánicos en cuanto tales. Así pues, todos los cambios orgánicos y vegetativos del cuerpo animal se producen por estímulos y no por meras causas, pero el estímulo, al igual que todas las causas en general, como también el motivo, nunca determina más que el punto en el que irrumpe la manifestación de toda fuerza en el tiempo y el espacio, pero no la esencia interna de la propia fuerza que se manifiesta y que, conforme a nuestra deducción anterior, hemos conocido como voluntad. A ella atribuimos, pues, tanto los cambios inconscientes del cuerpo como los conscientes. El estímulo se mantiene en el punto medio, realiza el tránsito entre el motivo, que es la causa mediada por el conocimiento, y la causa en sentido estricto. En unos casos particulares se halla más cerca del motivo y en otros de la causa, si bien siempre se lo puede distinguir de ambos. Así, por ejemplo, la ascensión de la savia en las plantas se produce por estímulos y no se puede explicar por meras causas, ni por las leyes de la hidráulica ni por los tubos capilares. Sin embargo, está apoyada por ellas y se halla muy próxima al cambio puramente causal. En cambio, los movimientos de Hedrisaron girans y de la mimosa púdica, aunque se producen aún por simples estímulos, son ya muy semejantes a los que resultan de motivos y parece que quieren ya realizar el tránsito a estos. La contracción de la pupila al aumentar la luz se produce por estímulos, pero se convierte en un movimiento por motivos, pues se produce porque la luz demasiado intensa afectaría dolorosamente la retina y para evitarlo contraemos la pupila. La causa de la erección es un motivo, dado que es una representación. No obstante, actúa con la necesidad de un estímulo, es decir, no nos podemos resistir a él, sino que hemos de alejarlo para hacerlo inoperante. Lo mismo ocurre con los objetos repugnantes que producen ganas de vomitar. Ahora acabamos de analizar el instinto de los animales como un auténtico y peculiar término medio entre el movimiento por impulsos y el obrar por un motivo conocido. También podríamos estar tentados a considerar la respiración como un término medio de esa clase. En efecto, se ha discutido si pertenece a los movimientos voluntarios o a los involuntarios, es decir, si se produce por motivos o por estímulos, por lo que podría considerarse un término medio entre ambos. Marshall Hall, on the Disease of the Nervous System, 293, la considera una función mixta, ya que se halla en parte bajo el influjo de los nervios cerebrales voluntarios y en parte bajo el de los espinales involuntarios. No obstante, en último término, hemos de
contarla entre las manifestaciones de la voluntad que se producen por motivos, pues otros motivos, es decir, meras representaciones, pueden determinar a la voluntad a contenerla o acelerarla. Y, al igual que cualquier otra acción voluntaria, posee la apariencia de que se podría suprimir y asfixiar voluntariamente. Y así podría ser de hecho, con tal de que cualquier otro motivo determinara la voluntad con tal fuerza que superase la apremiante necesidad de aire. Según algunos, Diógenes acabó de ese modo con su vida. Diógenes Laercio, 476. También los negros deben haberlo hecho. Osiander sobre el suicidio, 1813, 170-180. Ahí tendríamos un contundente ejemplo del influjo de los motivos abstractos, es decir, del predominio del querer propiamente racional sobre el meramente animal, en favor del condicionamiento al menos parcial que sufre la respiración respecto de la actividad cerebral. Habla el hecho de que el ácido cianhídrico mata ante todo paralizando el cerebro y de forma indirecta deteniendo la respiración. Mas, si ésta se mantiene artificialmente hasta que haya pasado la narcosis cerebral, no se produce la muerte. Al mismo tiempo, la respiración nos ofrece aquí de pasada el ejemplo más llamativo de que los motivos actúan con una necesidad igual que la de los estímulos y las causas en sentido estricto, y solo pueden quedar sin eficacia por motivos opuestos, lo mismo que la presión por la presión contraria, pues en el caso de la respiración, la apariencia de poderla suprimir es incomparablemente más débil que en el caso de otros movimientos que se producen por motivos, porque allá el motivo es muy apremiante y cercano, su satisfacción es sumamente fácil debido a lo infatigable de los músculos que la ejecutan. Por lo regular nada se opone a ellos y la función en su conjunto está apoyada por la más antigua costumbre del individuo, y sin embargo todos los motivos actúan realmente con la misma necesidad. Saber que la necesidad de los movimientos por motivos es común a la de los que se producen por estímulos nos permitirá comprender más fácilmente que también aquello que en el cuerpo orgánico sucede por estímulos y de forma totalmente regular es en su esencia interna voluntad, la cual nunca en sí misma, pero sí en todos sus fenómenos, está sometida al principio de razón, es decir, a la necesidad. 9. Ese conocimiento queda completamente constatado por mi escrito de concurso sobre la libertad de la voluntad, en el cual, página 30-44, de los problemas fundamentales de la ética. También he recibido su explicación detallada, la relación entre causa, estímulo y motivo. Por consiguiente, no nos quedaremos en el conocimiento de que los animales, tanto en su actuar como en su total existencia, corporización y organización, son fenómenos de la voluntad, sino que ese conocimiento inmediato del ser en sí, de las cosas que solo a nosotros se nos da, lo extenderemos también a las plantas, cuyos movimientos se producen en su totalidad por estímulos, porque la ausencia del conocimiento y del movimiento por motivos condicionado por él constituye la única diferencia esencial entre la planta y el animal. Así pues, lo que para la representación se manifiesta como planta, como mera vegetación y ciega fuerza motriz, lo consideraremos en su ser en sí como voluntad y lo conoceremos como aquello que conforma la base de nuestro propio fenómeno según se expresa en nuestro actuar y en toda la existencia de nuestro cuerpo. Nos queda aún por dar el último paso, extender nuestra forma de consideración a todas aquellas fuerzas que actúan en la naturaleza según leyes generales e inmutables, conforme a las cuales se producen el movimiento de todos los cuerpos que, carentes de órganos, no poseen receptividad a los estímulos ni conocimiento de los motivos. Así pues, la clave para la comprensión del ser en sí de las cosas, que solo el conocimiento inmediato de nuestra propia esencia nos podría ofrecer, hemos de aplicarla también a esos fenómenos del mundo inorgánico que se hallan más distantes de nosotros. Cuando los examinamos con mirada inquisitiva, cuando contemplamos el poderoso e incontenible afán con el que las aguas se precipitan a las profundidades y el magneto se vuelve una y otra vez
hacia el polo norte, el ansia con que el hierro corre hacia aquel, la violencia con que los polos eléctricos aspiran a reunirse y que exactamente igual que los deseos humanos se acrecienta con los obstáculos cuando vemos formarse el cristal rápida y repentinamente, con una regularidad de formas tal que claramente se trata de un esfuerzo en diferentes direcciones plenamente decidido, exactamente determinado y que queda denominado y retenido por la solidificación cuando observamos la selección con que los cuerpos puestos en libertad por el estado de fluidez y liberados de los lazos de la solidez se buscan y se rehuyen, se unen y se separan, cuando por último sentimos de forma totalmente inmediata como una carga cuyo afán en dirección a la masa terrestre paraliza nuestro cuerpo, ejerce una incesante presión sobre él y lo empuja persiguiendo su única aspiración. Entonces no nos constará ningún esfuerzo de imaginarnos reconocer incluso a tan gran distancia nuestra propia esencia, aquel mismo ser que en nosotros persigue sus fines a la luz del conocimiento, pero aquí, en el más débil de sus fenómenos, solamente se agita de forma ciega, sorda, unilateral e inmutable, pero porque en todos los casos es una y la misma cosa, igual que el primer crepúsculo del amanecer comparte con los rayos del mediodía el nombre de luz solar. También aquí como allá ha de llevar el nombre voluntad, que designa aquello que constituye el ser en sí de todas las cosas del mundo y el núcleo único de todos los fenómenos. Sin embargo, la distancia e incluso la apariencia de una total diferencia entre los fenómenos de la naturaleza inorgánica y la voluntad que percibimos como el interior de nuestro propio ser, nace preferentemente del contraste entre la legalidad completamente determinada de una clase de fenómenos y la aparente arbitrariedad irregular en la otra, pues en el hombre la individualidad resalta poderosamente, cada cual posee un carácter propio, de ahí que el mismo motivo no tenga un poder igual en todos y que mil circunstancias accesorias que tienen cabida en la amplia esfera cognoscitiva del individuo pero permanecen desconocidas para otros modifiquen su acción. Por eso no se puede predeterminar la acción a partir del solo motivo, ya que falta el otro factor, el conocimiento exacto del carácter individual y del conocimiento que lo acompaña. En cambio, los fenómenos de las fuerzas naturales muestran el otro extremo, actúan conforme a las leyes generales sin desviación, sin individualidad, según circunstancias manifiestas, están sometidos a la más exacta predeterminación y la misma fuerza natural se manifiesta de igual manera en los millones de sus fenómenos. Para esclarecer este punto, para demostrar la identidad de la voluntad única e indivisible en todos sus diferentes fenómenos, en los más débiles como en los más fuertes, ante todo hemos de examinar la relación que tiene la voluntad como cosa en sí con su fenómeno, es decir, el mundo como voluntad con el mundo, como representación, como lo que se nos abrirá el mejor camino para una investigación profunda del objeto tratado en este segundo libro. 10. Sobre esto veas el capítulo 23 del segundo volumen, así como en mi escrito sobre la voluntad en la naturaleza, el capítulo Fisiología de las plantas y el capítulo Astronomía física, sumamente importantes para el núcleo de mi metafísica.